Es un gusto para mí darles la bienvenida al inicio de estas jornadas que vamos a tener en el Instituto alrededor de los temas de apropiación y uso de tecnologías de información y comunicación según grupos etarios. En el Instituto de Estudios Peruanos trabajamos muchísimo sobre temas económicos, temas de democratización y temas de diversidad cultural, y siempre nos hemos enfocado en poblaciones particularmente vulnerables por nivel de ingreso. En esta oportunidad, con estas jornadas, estamos tratando de llamar la atención de poblaciones que podrían ser vulnerables o que presentan algunas características interesantes y que merecerían un ojo adicional por parte de investigadores según edades, ¿no? Y estos son los grupos adultos mayores. Entonces es interesante mirar, población adulta mayor se va definiendo con umbrales de edad diferentes de acuerdo a el nivel de desarrollo de la sociedad, etc. Y de ahí lo interesante del trabajo de Mireia, que está tratando de combinar y de recoger información en diferentes entornos socioeconómicos. Ya tiene trabajo en Cataluña, tiene trabajo realizado en Toronto, tiene trabajo realizado en Montevideo, y acá interesante también un dato que Uruguay este año ha pasado al grupo de países de ingresos altos, ¿no? Junto con Chile en América Latina. Y claro, hoy inicia 2 semanas de trabajo en Lima. Entonces me permito presentar a Mireia, con quien tenemos una relación de trabajo ya larga y muy productiva. Mireia es doctora por la Universidad de Barcelona, licenciada en Economía y licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la misma universidad, la Universidad de Barcelona. Es investigadora senior en el Internet Interdisciplinary Institute, IN3, de la Universidad Abierta de Cataluña, donde codirige el programa Comunicación Móvil, Economía y Sociedad. Asimismo, es profesora asociada del Departamento de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad de Barcelona. Desde 2003 está investigando comunicación móvil, y esto me ha pasado en algún punto también con Enrique Bernales, a quien de un momento a otro denominé en lugar de senador de la República, fundador de la República, desde una perspectiva sociológica como económica, y eso es muy interesante en el enfoque metodológico con el que está trabajando Mireia ahora. Es senior editor de la revista Information Technologies and International Development. Ha realizado varias pasantías de investigación en diferentes entidades académicas en el hemisferio norte, y ahora tenemos el privilegio de tenerla con nosotros en esta charla. Muchas gracias, Mireia. Mi objetivo con esta presentación, que espero que dure 20 minutos, es hablar sobre las reflexiones y los resultados que conocemos en la relación de adultos mayores y comunicaciones móviles. Basaré los resultados en lo que ya se ha estudiado en otros países y en lo que yo vengo realizando desde finales de 2010, y básicamente son resultados que vienen del norte, del mundo rico, o sea que habrá cosas que van a patinar, y estaré encantada de que salgan esos temas a la mesa para poder entender mucho mejor el contexto y para poder discutir efectivamente estos temas. Y bueno, dicho esto, empezamos con estas reflexiones y con estos resultados. A modo de introducción diré que la imagen habitual que tenemos cuando decimos vamos a estudiar adultos mayores es que son viejitos encantadores, frágiles y dependientes. Esta es la imagen. Ahora bien, la realidad puede ser otra, no digo que siempre sea otra, pero la realidad puede ser la de viejitos encantadores empoderados, protestones, y que, como vemos en este tuit de aquí, que es de un movimiento de protesta que nació en la ciudad de Barcelona, que está vinculado al movimiento de protesta del 15M, se llaman yayoflautas. Un yayo es un abuelo en catalán. Flautas viene de rehacer un nombre despectivo hacia estos movimientos de protesta. Ellos se declaran los hijos del movimiento 15M,
Y por supuesto salen a la calle vestidos de esta guisa con estos chalecos de colores, salen a manifestarse, tienen un gran movimiento y usan muchísimo las redes sociales para coordinarse. Y si vemos aquí lo que ponen, están realizando el chaleco, las pancartas están cargando su celular para que tenga batería y poder hacer streaming si es necesario y poder coordinarse durante estas manifestaciones. Y luego hacen gárgaras para gritar bien en la manifestación y dicen que ya están preparados, que es la forma que decimos en catalán, que estamos preparados. Es decir, ser adulto mayor puede significar muchas cosas y es toda una evolución y hay toda una heterogeneidad de situaciones y de motivaciones vitales a lo largo de estos años de vida que podemos definir como ser adulto mayor. Ya voy a la definición, pero antes, sobre todo, me gustaría quedarme con esta aproximación que estoy dando aquí, que será la que yo siga. Yo sigo una aproximación de usos de comunicación, en este caso de una tecnología concreta, los celulares o la comunicación móvil en general, que tiene mucho que ver con la vida cotidiana. No me acerco a estos instrumentos desde un punto asistencial, sino que mi enfoque es más bien qué hacemos con estos instrumentos en nuestra vida, y en este caso concreto, qué hacemos cuando tenemos más de 60 años. Aquí corregí, antes de que todo el mundo se ofendiese por llamarles adultos mayores a partir de los 50, estoy tomando en este caso la definición habitual que hace la Organización Mundial de la Salud, que de facto define a los adultos mayores como personas de 60 años o más, que es la misma que ha tomado el Instituto Nacional de Estadística e Informática Peruano, el INEI, toma la misma definición. En el caso de Europa sirve mucho porque es la edad a partir de la cual vas a empezar a jubilarte. Claro, en algunas conversaciones que hemos tenido aquí, esto de jubilarse en determinados contextos no es un tema que esté en nuestra agenda, al menos en el corto plazo, Pero en Europa recordad que el sistema de bienestar que hay más o menos te expulsa del mercado laboral a alguna edad y puede ser a partir de los 60 años. Por tanto, cuadra en el contexto europeo, cuadra en el contexto latinoamericano también y sobre todo cuadra a efectos de definición formal del fenómeno. Y claro, ¿por qué estudiar adulto mayor? Bueno, en el caso del Perú, por el cambio demográfico que va a existir. Actualmente un 9% de la población, unos 3 millones de personas en Perú, tienen 60 años o más y va a llegar a ser casi el 40% en el largo plazo, en el 2100, según las proyecciones. Claro, en Europa y en los países del norte el escenario es otro, somos sociedades viejas, esto es así, donde la mayoría de la población ya tiene más de 50 años y más de 60 años. Bien, pero en este caso hay que verlo con perspectiva. Ocuparnos ahora de estudiar estos colectivos nos puede dar muchas pistas para cuando estos colectivos sean mayoría, para cuando todos nosotros lleguemos a este grupo, digamos, esperamos todos llegar. Pero no solo eso, hay quien se aproxima al tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones en relación a la divisoria digital, apuntando que, bueno, igual no debemos preocuparnos tanto de si los adultos mayores usan o no usan, ya los damos como una causa perdida, es como esa otra edad que tenemos allí, no hace falta que nos preocupemos por ellos porque, bueno, al fin y al cabo, Ley de Vida dice que nos debemos preocupar mucho más de los niños, por supuesto, o de los adultos. Incluso esto te lo dicen responsables de marketing de las compañías telefónicas, ¿no? Los damos por perdidos. Aquí la reflexión es que nuestra esperanza de vida se alarga cada vez más. Por tanto, alguien que tenga 60 o 70 años hoy puede estar viviendo muchos años, incluso para las empresas de telefonía celular puede ser un cliente en el futuro. Por tanto, está bien conocer este colectivo. Por otra parte, se trata del colectivo que menos se ha estudiado en relación con el uso de las tecnologías de información y comunicación en general y sobre todo con el tema de las comunicaciones móviles. Y yo aquí rompo una lanza no solo por el cambio demográfico futuro, sino por el actual. Es el grupo que menos conocemos, el grupo de edad que menos conocemos en relación a sus usos de la telefonía móvil. Y antes de entrar concretamente en temas de comunicación móvil, me gustaría lanzar otra reflexión. Como he dicho antes, me aproximo desde un punto de vista muy relacionado con vida cotidiana. Por tanto, lo que vengo a plantear aquí es que nuestra vida es una evolución permanente. No somos ni mejores ni peores por usar más o menos el celular o internet y no somos ni mejores ni peores por ser jóvenes o por ser viejos, algo que rompe bastante con los estándares habituales de los valores que se transmiten en los medios de comunicación. Entonces aquí la aproximación es que estamos en evolución permanente, entonces nuestra edad modula cómo nos comunicamos
y también nuestros hábitos de comunicación. ¿A qué me estoy refiriendo? A que cuando tenemos 0 años no sabemos hablar, pero nos comunicamos. Cuando somos capaces de articular lenguaje nos comunicamos distinto. Cuando somos adultos jóvenes nos comunicamos de una manera y cuando tenemos diferentes edades nos vamos comunicando de forma diferente. Si nos comunicamos de forma diferente, nuestros intereses vitales son distintos, los medios de comunicación que utilicemos, es decir, nuestra comunicación mediada también va a ser distinta. Y mi aproximación aquí es no pensar que va a ser ni mejor ni peor. No quiero nunca aproximarme a pobres viejitos que no saben. No, es yo tengo unos intereses vitales en cada momento de mi vida y en función de estos intereses y de mis capacidades para comunicarme de una forma u otra voy a usar unos medios o voy a usar otros. ¿De acuerdo? Un ejemplo, en Noruega el investigador Richard Link encontró que el uso de los SMS, cuando todavía WhatsApp no se había puesto tan de moda, encontró que el uso de los SMS bajaba a determinadas edades entre mujeres que habían tenido criaturas pequeñas. En ese momento, para estas personas, era más importante lo que estaba pasando en su entorno local, con una comunicación no mediada, sino cara a cara con sus niños y con la actividad que tenían en su casa, que no la comunicación con sus amistades, que muchas veces es mediada, mayoritariamente mediada, a través, por ejemplo, de los SMS. ¿De acuerdo? Entonces, luego pasaba un tiempo y quizá usaban más el SMS otra vez, pero son etapas, y por eso hablo de evolución y me interesa que lo veamos desde esta perspectiva. Con lo cual me sigo alejando todavía más del tema asistencial o del tema de la decadencia en la vida, que efectivamente que va a llegar, pero me gusta apartarme un poco de esta visión. Vamos ya a por este tema sobre población adulta mayor y celulares. Aquí quiero jugar con dos ideas, ¿no? ¿Qué es lo que creemos y qué es lo que sabemos? Creemos que los adultos mayores no se enteran, no saben, no hay manera de hacerles entender cómo funcionan las cosas. Es así como los vemos. Muchas veces sí, cuando hablamos de adulto mayor. Igual cuando ya le ponemos edad y decimos a partir de los 60, pensamos en personas que tienen 60 o más años y realmente son todo lo contrario. Entonces, ¿este es un prejuicio o es este otro el prejuicio? El de tener adultos mayores como esta viejita encantadora que filtrea con el abuelito de al lado y le dice que quiere tuitear, es decir, personas que están realmente online. Bueno, la evidencia que disponemos, tanto de los estudios que hemos hecho desde la UOC y el IN3, como de otros estudios, nos da una visión más variada, pero que apunta a ciertas líneas que creo que son interesantes para comentar aquí. Vamos primero de todo a por los servicios móviles. El servicio más usado entre población adulta mayor, por lo que conocemos, por las estadísticas disponibles en los países del norte, cuando hay estadísticas, porque las estadísticas sobre servicios móviles que no sea internet se están acabando, porque ya no tienen ningún interés, el mercado está saturado y ya no nos interesan mucho. Pero las estadísticas y los estudios cualitativos nos dicen que es la voz el principal servicio. Es decir, ¿para qué quiero un celular? No es un teléfono, pues voy a llamar. Bueno, ahora mi reflexión. ¿Cuántas personas en esta sala tienen teléfonos avanzados, smartphones, y cada vez utilizan menos el teléfono celular para hablar y más para comunicarse con texto? Esta es una gran diferencia en estos momentos. Pero si tú percibes que el celular es simplemente un teléfono y vas a hablar con él, ya está. Yo creo que esto va a cambiar en cuanto las tarifas planas también lleguen a este segmento de edad, pero es el segmento de edad que más tarde va a llegar. Porque sí que estamos viendo que siempre la posesión de celular es menor cuanto más mayores somos, y esto pasa en todos los países, y los tipos de servicios siempre son más básicos. Entonces, en segundo lugar estarían los SMS, pero tampoco son tan súper populares los SMS. Puede ser que no lo sean porque no sabemos leer o escribir, pero puede ser también porque la pantallita es muy pequeña, porque los botones ya no los apretamos bien, porque ya no me sale a cuenta usar los SMS y prefiero hacer una llamada. ¿De acuerdo? Luego están las llamadas perdidas. Si no me equivoco, por aquí todavía se usan los timbrados. Tímbrame cuando llegues no sé dónde y así no gasto saldo. Sí. Llamadas perdidas intencionadas, les pongo yo como apellido. En algunos lugares se usan más
que los SMS por parte de la población adulta mayor. ¿Por qué? Porque conceptualmente es mucho más sencillo. En Barcelona una señora encantadora me explicaba que apenas sabía usar el celular para nada, me explicaba cómo con su hijo tenían esta estrategia de los timbrados y estaba súper contenta de explicarlo porque era una forma excelente de minimizar las facturas, porque llama a quién, la parte que tiene más plata, digamos, pero no solo eso, quien tiene la tarifa plana, por tanto es más eficiente pensarlo. Bueno, y en algunos casos se usan más los timbrados que los SMS, siempre y cuando timbrar tenga sentido en cada contexto, porque hay contextos en los que timbrar no tiene ningún tipo de sentido. Y finalmente estarían los servicios online, tener una tarifa de datos en el celular, lanzarse a ese estadio de pagar más una factura y ver que vale la pena invertir en un smartphone. Todavía estos usos son los más bajos, ¿no? En general, lo que ya habíamos dicho en su momento, ya por 2006, se sigue manteniendo, y voy a leer la cita que tengo, que no es tanto la adopción, no es tanto tener o no tener, sobre todo en los países donde los celulares están saturando el mercado. En España, el 99,9% de personas por encima de los 60 años tienen un celular. Por tanto, no es ya la posesión. Esto no es válido en Perú, los últimos datos dicen que sería como la mitad de la población. Seguramente creo que actualmente un poco más, porque eso es dato de 2009, pero bueno. Pero entonces no es tanto la adopción, sino la forma de uso del celular, lo que va a definir estas particularidades de usos por parte de la población adulta. ¿Vale? Entonces aquí la gracia de la pregunta es, ¿cómo va a evolucionar esto cuando nosotros nos hagamos mayores, que no vamos a tirar el celular a la basura, no lo vamos a botar? Igual hay quien sí lo haga, pero en general no lo vamos a hacer. ¿Cómo va a evolucionar? Esto es como la gran pregunta futuro, pero para responderla a futuro tenemos que saber qué es lo que está pasando ahora y esto realmente todavía no lo sabemos mucho. En todo caso, todos estos servicios móviles y el tener y no tener celular en realidad responde a lo que se ha dado a llamar los objetivos de la comunicación móvil. No voy a entrar en las necesidades, no quiero discutir necesidades, porque eso hay alguien que lo define y no siempre coincide, pero sí en los objetivos. ¿Para qué necesito yo un celular? Entonces, primero es el para qué, pasas la barrera y ya lo llevas en el bolsillo y entonces decides para qué lo usas. En el caso de adultos mayores lo que vemos es que el principal uso es el uso instrumental. Por seguridad y precaución, sobre todo por si acaso te pasa algo, si estás viviendo solo en la casa, por si las moscas, si vas a la calle solo por si acaso, seguridad y precaución, pero también coordinación y microcoordinación. Por favor, compra esto mientras estás viniendo porque yo me olvidé, ya estoy llegando y aquí podemos timbrarnos, podemos llamarnos, podemos enviarnos WhatsApps, es igual, nos coordinamos, estamos. Lo que hemos encontrado bastante menos y la investigación disponible también lanza los mismos resultados son estos usos expresivos. Llamar por llamar, enviar un SMS por enviar, timbrar por timbrar, hola estoy aquí, me acuerdo de ti, te quiero mucho, qué bien lo pasamos ayer. Este tipo de comunicaciones que en general alguien dirá que no son necesarias, pero que son muy importantes en nuestra vida. Estos usos expresivos, cuanto más mayor esa persona que hemos entrevistado, menos se da, ¿vale? Y cuanto más tiene su entorno cerca, también menos se da. Si tú tienes a tu esposo o tu esposa aquí al lado, no hace falta que le andes enviando mensajitos de ningún tipo. Si le tienes que decir algo, ya se lo dirás. Y la comunicación expresiva no tendrá que estar mediada por un celular. Pero hay si enviudaste y estás empezando a ennoviarte con alguien. Un señor en Barcelona, bastante mayor, que vivía en una residencia, parecía que tenía una novieta. Jamás lo llegó a decir explícitamente, pero era encantador porque era el único en toda la residencia que me explicó usos expresivos del celular. Pero él era muy reservado y le daba como vergüenza explicarlo y no eran los mismos usos, pero apuntaba a esos adolescentes que, ay, por la mañana te dices algo con esa persona que es importante para ti. ¿Vale? Pero claro, esa persona no está allí, necesitamos comunicación mediada, hay toda una serie de elementos que te abocan a usar este canal o no. Y tus circunstancias vitales aquí son importantes. Entonces, en todo caso, vemos que los celulares se usan para algo y para qué se usan va a condicionar también los usos. Luego está la otra parte, los motivos para no usar el celular. Quedan bastantes no usuarios de celular entre adultos mayores.
Entre las generaciones más jóvenes el tema principal sería el rechazo. Hay que ser muy fuerte para no tener un celular en estos momentos, hay que aguantar muy bien todas las presiones externas. A alguien conozco y los admiro mucho, pero ahí están. Pero cuando eres más mayor igual no sabes bien cómo funciona esta parte del desconocimiento, no tanto del celular, pero sí de algunos servicios concretos. Igual nadie espera de ti que seas capaz de enviar un SMS, por tanto nadie te va a enviar un SMS, o que aprendas a timbrar. ¿Cómo explícale a la abuelita o al abuelito que timbre? ¿Y por qué tengo que llamar y colgar? ¿Vale? Bueno, la primera vez que se les agote el saldo lo aprenderán y entonces incorporarán la práctica, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener significados en estas prácticas. Entonces, motivos para no usar el celular, este rechazo entre la parte más joven, muy baja en los contextos que yo he estudiado, o desconocimiento e ignorancia, es un paso de esto. Y esto lo hemos encontrado mucho más en América del Norte, tanto en Canadá como en Estados Unidos. El celular tiene una presencia mucho más baja entre adulto mayor, y es como no me importa este instrumento. Lo rechazo, pero también tampoco sé cómo funciona y no hace falta que ponga mucha fuerza en esto porque nadie va a esperar que yo lo esté usando. ¿De acuerdo? Y finalmente otro motivo para no usar el celular, que creo que aquí también tiene mucha importancia, va a ser la falta de acceso, ya sea porque es demasiado caro o porque no hay infraestructura y por tanto está condicionando totalmente el acceso a esa tecnología, sobre todo en zonas rurales, etcétera, etcétera. En todo caso, un resultado importante es el siguiente. Cuando hablamos de los adultos mayores siempre hablamos del otro, ¿no? Y lo que esperamos que haga, lo que no esperamos que haga con el celular. Va a ser muy importante, y esto debemos tenerlo claro, y yo creo que los estudios sobre adolescentes y adultos ya se tiene claro, pero no se explicita, es que tenemos que buscar cuáles son las prácticas significativas en la sociedad y en la red personal, en la red social de esta persona. ¿A qué me estoy refiriendo por prácticas significativas? Veamos, como decía antes, timbrar. En España tiene sentido timbrar por el tipo de tarificación. Acá tiene sentido timbrar por el tipo de tarificación. Igual cuando todo el mundo tenga celulares con tarifa plana, timbrar va a desaparecer. Muy bien. En Estados Unidos y en Canadá, por el tipo de tarificación, timbrar, hacer llamadas perdidas, no tiene ningún tipo de significado porque no sirve para nada. Lanzar un timbre es un tipo de comunicación absolutamente asimétrica que genera puede generar dudas sobre qué te están diciendo cuando te timbran, etcétera, etcétera. Llamar, si te va a costar lo mismo que no llamar, ¿por qué no vas a llamar? Que es un tipo de comunicación más efectiva. Por tanto, en Estados Unidos y en Canadá no tiene sentido timbrar. En consecuencia, los adultos mayores no timbran. En el caso de la red social de cada persona, puede ser que tu red social no envíe SMS. Por tanto, ¿qué significado puede tener para ti enviar un SMS? Una señora en Barcelona era adulta mayor pero joven, 65. Ella tenía absoluto interés para empezar a enviar SMS y le pidió a una chica más joven que le enseñara. Pero la composición de su red social era de personas de su misma edad, que no tenían más que el celular para la voz. Entonces aprendió a enviarle un SMS a una amiga y la amiga jamás le respondió. Cuando se encontraron, le dice, oye, te envió un SMS. Ah, pero yo no miro eso. Aquí se acabó su experiencia con los SMS. Claro, si tu entorno social o no utiliza o no espera de ti que utilices, tú tampoco vas a estar utilizando, cosa que creo que es relevante. En este caso, la introducción de tarifas planas y WhatsApp, y allí en Barcelona se empieza a ver. Antes era 1, 2, 3 adultos mayores que usaban WhatsApp, ahora mis padres, siempre acabo hablando de ellos, tienen a sus amigos presionándolos para que se pongan WhatsApp, porque oye, que es que no estáis ahí y queremos que estéis en WhatsApp, ¿de acuerdo? Por tanto, tienes esa presión también de tu entorno, sea de tu edad o de segmentos más jóvenes. Y en realidad la situación personal, que es lo que decíamos antes, y la trayectoria vital condicionan esta exposición y este contacto con los celulares y con las tecnologías de información y comunicación en general. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de la situación personal? Pues, ¿qué tal si soy tan viejita que ya no tengo red personal? ¿Para qué voy a usar un medio de comunicación como un teléfono?
si tengo 100 años y estoy viviendo con mis familiares más cercanos? ¿Para qué necesito un celular? Sí, recordad que estoy hablando básicamente de Europa, de Montevideo, que ya está en ese club, y de Norteamérica. Si ya tengo una línea fija, ¿para qué voy a querer un celular? Otro tipo de situación personal. ¿Qué tal si mis hijos están viviendo en otro país y al final voy a tener un celular con datos y voy a hacer Skype con ellos? Ahí sí me voy a esforzar por aprender cómo va Skype, etcétera, etcétera. ¿O qué tal si vivo sola y entonces pienso que tener un celular a mano va a ser un tema de seguridad, precaución importante? Por tanto, la situación personal es un gran determinante para introducir o no esos usos. ¿Vale? Cuando nuestra situación personal cambia, también cambian nuestros usos. En Barcelona, las personas que se trasladaban a una residencia de la tercera edad, de adultos mayores, algunos de ellos decidían empezar a usar el celular, porque poner una línea fija en las habitaciones resultaba demasiado caro, con lo cual solo mantenían la línea del celular. Y para algunos era un teléfono que había estado bastante ignorado en la casa, y habían empezado a usarlo de verdad en esos momentos y están en todo ese proceso de apropiación. Para otros era el primer celular que tenían y se habían apropiado de él perfectamente. En Toronto, donde el caso de estudio en Canadá, en Toronto, lo hicimos en una residencia de adultos mayores de elevado poder adquisitivo, el traslado a la residencia significaba poner una línea telefónica fija nueva en la habitación. Algo que en el contexto de Barcelona nadie da por supuesto, pero allí, en cuanto te trasladaban, te ponían una línea fija. Entonces, ¿para qué usar el celular si nunca lo habías usado? ¿De acuerdo? Entonces, diferentes contextos que cambian y por tanto cambian los usos. Pero luego está la trayectoria vital. Si en tu trayectoria vital, por ejemplo, has tenido que trabajar y has tenido exposición a las tecnologías de información y las comunicaciones, tu actitud va a ser distinta que si no te han expuesto a estas tecnologías de información y comunicación. Si tuviste que usar la computadora, si tuviste que usar internet. Claro, si ya tienes 90 años y cuando tú te retiraste casi no había computadoras y tú eras el amo de la empresa y las computadoras solo lo usaban las secretarias, y permitidme que lo diga en femenino, tampoco habrás tenido mucha exposición a las tecnologías de las que estamos hablando ahora y tampoco vas a tener mucho gusto por usar un celular. Pero según quién se ha tenido esa exposición, que es básicamente lo que sabemos por los niños, que si enseñamos en el cole, introducimos estos instrumentos en el colegio y en el sistema educativo, luego van a estar mejor preparados comparativamente, porque ya están teniendo una excusa para usar. Y como último resultado, en general, el celular es un dispositivo móvil, portátil y personal. En general, pero no siempre. Contraejemplos en adultos mayores. La persona que mantiene su celular permanentemente enchufado en casa y lo usa como un fijo. ¿Pero acaso no es un teléfono? Pues yo lo tengo siempre enchufado y lo uso como un fijo inalámbrico, pero no sale nunca de la casa, a no ser que me vaya de viaje porque mi hijo me está diciendo que me lo lleve. Pero si en el día a día no se lo llevan. Cosa que exaspera a los hijos porque les gustaría que tuviesen este nudo de comunicación en el bolsillo por si pasa alguna cosa. ¿Bien? Otro ejemplo. Este viene de Los Ángeles. El celular está siempre en la guantera del coche. Entonces, el celular no es personal, sí que es móvil, ¿ya? Pero no es personal, pertenece a un sitio que es el coche, el auto. Allá está. Y claro, no lo usan nunca porque tampoco lo necesitan tanto, ¿eh? Un señor me explicaba que estaba haciendo de voluntario en una iglesia y que para coordinarse con el chico de los recados de la iglesia, como el predio era muy grande, usaba su celular, que siempre estaba guardado en la guantera del coche, una vez por semana para coordinarse con este muchacho. Y entonces cuando veía que se descargaba la batería, siempre estaba apagado, no se descargaba nunca la batería, solo prendía el celular cuando iba a la iglesia, digamos. Y cuando era necesario, lo entraba en la casa y lo enchufaba. Claro, esto, la verdad es que reta mucho el concepto que en general tenemos. Yo creo que esto sí va a ir cambiando, porque ya venimos de estos dispositivos, pero seguro que aparecen otras cosas que cuando nosotros seamos mayores sorprenderán a los investigadores que hacen investigación sobre colectivos de edades más jóvenes. En general lo que tenemos es un uso muy variado, que va desde el uso autorrestringido, esto lo voy a guardar en la guantera del coche o solo lo voy a usar en determinadas ocasiones porque yo no quiero usarlo más, porque no quiero que me invada, etc. Y no lo necesito porque mi entorno no me está pidiendo. Desde este uso autorrestringido entre los usuarios
hasta el uso intensivo, estar con el WhatsApp constantemente, o como una señora en Los Ángeles que llevaba el celular en el sostén y se llamaba a ella misma cuando estaba en el coche en un embotellamiento de tráfico, se llamaba a sí misma a su teléfono fijo de la casa para dejarse las notas de la agenda, y cuando llegaba a casa lo revisaba. Tenía unos usos absolutamente creativos del celular y lo tenía absolutamente incorporado en su día a día, y estos usos más intensivos lo vemos entre los seniors más jóvenes. Entonces, a modo de conclusión, no solo hay diferencias entre los usos de la telefonía celular, hasta donde conocemos, entre los adultos mayores y generaciones más jóvenes, sino que dentro del colectivo de adultos mayores, que es un gran colectivo, porque de 60 para arriba son muchos años, normalmente hacemos cortes más grandes, entre las distintas generaciones de adultos mayores también hay diferencias en los usos. Y yo creo que esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Esta heterogeneidad dentro de lo que llamamos adulto mayor es importante incorporarla a estos estudios más sociológicos y más etnográficos. Seguramente desde la gerontología esto ya lo conocemos, es una base que todo el mundo conoce, pero desde fuera, cuando decimos adultos mayores, parece que vayan todos en un paquete y vayan a ser todos iguales, y no es cierto. Es un grupo muy heterogéneo y creo que esto es bueno tenerlo en cuenta, y esto sale en todas las investigaciones que haces. Y también hay diferencia entre países, o sea que el contexto importa. Diferencias entre países, pero también diferencias en función del contexto individual, que aquí ahora en las conclusiones no lo he puesto, pero esto es importante saberlo. ¿Cuál es el contexto en el que vives? Marca esos usos. Y cuál es tu contexto y tu red social marca estos usos. Y bueno, con esto ya finalizo. Muchísimas gracias por vuestra atención.